Tetra Pak presenta Serie del Conocimiento, una colección de seminarios web producidos exclusivamente para usted, cliente Tetra Pak, que tienen como objetivo compartir ideas y conocimiento que podrán ayudarle frente a los retos que la industria enfrenta en el día a día. Vea y conéctese con nosotros. Muy buenas tardes a todos amigos en Latinoamérica. Bienvenidos. Yo soy Juan Carlos Coral, gerente comercial de equipos de procesamiento en Tetra Pak, y les doy la bienvenida a este nuestro primer webinar de la serie de varios que hemos preparado para ustedes en los siguientes meses. Hoy veremos el impacto de la calidad de la leche en el rendimiento industrial, con especial atención en la leche UHT. Antes de empezar, les quiero dejar un mensaje muy importante. Durante la presentación, ustedes tendrán la gran oportunidad de enviarnos sus preguntas, sus comentarios, sus dudas a través de la misma herramienta en la cual están conectados en este momento al evento, y al final tendremos un espacio para recibir esas preguntas y dar nuestros respectivos comentarios de respuesta. Así que bienvenidos de nuevo. Em, en el siguiente Aquí estamos viendo nuestra agenda, que pretende invertir los siguientes 35 minutos en desarrollar este importante tópico en nuestra industria, empezando con una introducción, básicamente revisando conceptos generales, definiciones y entrando al desarrollo del tema de calidad de la leche cruda para el procesamiento UHT bajo diferentes perspectivas. Queremos empezar con el concepto de qué significa realmente esterilidad comercial y después pasar a ver cómo nos afecta en el procesamiento en nuestra industria, en los equipos, en la maquinaria que tenemos en las industrias. Y no solamente lo que sucede en las industrias, también hay que revisar y hacer un seguimiento de lo que sucede después cuando entregamos un producto terminado en las tiendas, en el mercado, al consumidor. Después de haber entendido esto, ya podemos entrar a gestionar o proponer o sugerir cómo darle manejo, cómo gestionar los diferentes impactos que la calidad de la leche trae a nuestros productos, buscando optimizar el rendimiento industrial. Posteriormente entraremos a compartirles a ustedes un caso real de estudio donde logramos simular de forma controlada en el laboratorio diferentes pruebas para evidenciar el impacto que varios de los puntos que tocaremos en la presentación tienen sobre el producto final. No solamente calidad de la leche, sino temperaturas, tiempos e inestabilidades del producto. Y cerraremos con una sección última de consideraciones finales, conclusiones y demás, después de lo cual tendremos unos minutos adicionales para poder recibir las preguntas que ustedes hayan mandado durante la presentación y dar nuestras respuestas. Muy bien, empecemos. Para ponernos en contexto, sabemos que hoy en día el mundo está cambiando incluso más rápido que nunca. Los consumidores, las personas son mucho más conscientes cada vez de cómo se están alimentando, de lo que están comprando para consumir, con lo cual la exigencia sobre alimentos naturales y nutritivos es cada vez mayor, y eso genera una mayor preocupación por la seguridad alimentaria. Y sobre este punto, Food Safety Tetra Pak lo considera como parte fundamental de los pilares de nuestra estrategia para dar garantías a nuestros clientes. Todo lo anterior, a su vez, trae una gran exigencia, una gran presión sobre la industria, sobre asegurar la calidad de los alimentos. Pero empecemos un poco viendo a qué se refiere con la calidad de los alimentos, qué significa realmente esto. Y es una definición que no es realmente Tetra Pak, es una definición internacional por entes como la Organización Mundial de la Salud o la Organización de Naciones Unidas en su sección de alimentos y agricultura, pero en general la definición de los alimentos es algo que entre menos recuentos microbianos tenga, mucho mejor. Entre menos carga de microorganismos tenga, será un producto de mejor calidad después. Se busca que tenga ausencia completa de microorganismos patógenos, por supuesto, que no ponga en peligro la salud pública de los consumidores. Se busca también que tenga ausencia de residuos veterinarios y que cuente con los niveles mínimos posibles de contaminantes químicos o toxinas microbianas.
Así que queremos abordar este tema de tecnología de la leche UHT bajo estos tres principales aspectos, remarcando sobre todo que la calidad de la leche cruda, digamos que es preponderante en todo el proceso de principio a fin y no solamente, o más bien, va mucho más allá de simplemente evaluar la procesabilidad del producto o no. Es decir, yo con leches de muy buena calidad o mediana calidad o menor calidad, igual podré entregar un producto en el mercado, pero la diferencia va a ser el camino que yo recorrí para entregarlo y el resultado final en el mercado durante los tiempos de vida útil. También nos hace pensar mucho qué pasa en la industria y lo vamos a ver más adelante, dado que la calidad de la leche cruda impacta directamente en el desempeño y por ende la rentabilidad de nuestra maquinaria o de la maquinaria de ustedes. Con lo cual, por ejemplo, intercambiadores de calor o equipos donde se calientan los productos son propensos a incrustaciones o ensuciamientos que vamos a explicar más adelante, haciendo que las producciones no sean lo suficientemente largas o continuas como quisiéramos, porque una producción entre más larga y continua es mucho más rentable y productiva, sino que deban desafortunadamente interrumpirse por requerir lavados CIP en las líneas, con lo cual impactan la rentabilidad y la productividad de las líneas. Y al final ver no solo qué pasa en la industria, sino qué pasa después en el mercado, cómo se comporta la estabilidad de nuestro producto en el almacenamiento posterior durante todos los meses de vida útil de nuestro producto en las tiendas. Empezando con esterilidad comercial, nos gustaría mucho abordar el tema de qué significa realmente esterilidad comercial. Y de nuevo, esto es una definición internacional, global, de la Federación Internacional Láctea, donde dice que un producto comercialmente estéril debe estar libre de microorganismos capaces de reproducirse en el producto y de deteriorarlo en condiciones de almacenamiento y distribución no refrigeradas, es decir, distribución en ambiente. Por supuesto, debe estar libre de toxinas que puedan ser nocivas para la salud de los consumidores y debe permanecer estable durante su vida útil o lo que llamamos shelf life. De cada punto del mencionado antes, vamos a revisar en más detalle a continuación. La tecnología aséptica, que es la que nos permite entregar un producto comercialmente estéril en el mercado, es básicamente el resultado de tres componentes que deben conjugarse en un único punto. Arriba a la izquierda vemos un producto esterilizado gracias a tecnología de tratamiento de alta temperatura, o conocido como UHT. En la parte de abajo vemos tecnologías de llenado aséptico y en la parte de arriba a la derecha vemos el envase aséptico que es esterilizado, para que las tres partes, los tres componentes, se conjuguen en un único punto, en un ambiente aséptico, para un correcto sellado y un correcto llenado y un correcto sellado del producto final, para entregar al mercado un producto comercialmente estéril y satisfactorio. En esta curva sí, no pretendemos ir mucho al detalle y está en portugués, pero básicamente lo que queremos aquí resaltar es, y de pronto esta curva es muy familiar para muchos de ustedes, acá vemos la región que se considera UHT para los productos lácteos y básicamente explica en el eje horizontal la temperatura de calentamiento final y en el eje vertical el tiempo de retención. La combinación de las dos variables nos da la letalidad que podemos ofrecerle al producto para eliminarle cierto grupo de microorganismos. Y la región que ustedes ven allí en rojo es la que se ha definido una región segura para considerar que esa temperatura y ese tiempo de retención nos va a poder entregar un producto UHT o un producto de larga vida. Básicamente, ¿qué se persigue en este procesamiento aséptico? La eliminación de todos los patógenos, inclusive los más resistentes, como por ejemplo el Clostridium botulinum, que es el patógeno térmicamente más resistente, pero en cualquier combinación de esta curva, se asegura que este microorganismo se elimine. La esterilidad comercial como una referencia consiste en lograr una reducción logarítmica de 9 log de esporas termófilas. 9 logs es simplemente una indicación de qué tanta carga de microorganismos a la entrada yo logré, gracias al tratamiento térmico, reducir a la salida. Y vemos también que la combinación de temperaturas y tiempos
que aplicamos a nuestro producto depende mucho de la legislación en cada país. Vemos aquí un cuadro a la derecha abajo con algunas banderas de referencias de nuestros mercados, pero básicamente, aunque las legislaciones, algunas son muy específicas, otras son un poco más amplias, genéricas, dejando un poco espacios a la interpretación. En general, hablamos de unos rangos de mínimo y máximo de temperatura de calentamiento y unos tiempos de retención, que quiere decir que ese producto a esta temperatura final de calentamiento permanezca constante durante ese tiempo. Bueno, vamos a continuar un poco y hemos incluido este tema de esporas termorresistentes o las conocidas, depende de los lenguajes de los mercados en Latinoamérica, pero en general son HRS, Bacillus Sporothermodurans, y el HRS viene de las siglas en inglés, Highly Heat Resistant Sporoformer. Básicamente, lo vemos abajo a la izquierda, es un grupo de microorganismos que está presente en la leche cruda junto con muchísimos microorganismos más, naturales y nativos y normales de la leche, pero que después, incluso después del tratamiento térmico convencional de UHT, logran sobrevivir. Por eso son termorresistentes. Las HRS sobreviven, están en estado vegetativo, están, digamos, dormidas, pero al final es un evento no deseado porque aunque no es patógeno, esa es la buena noticia, se ha demostrado y se sigue confirmando hasta este momento que no es patógeno, no afecta a la salud pública y proviene de la materia prima. No es algo que se genere en la industria, sino que a la industria le llega esa situación, proviene más de la cadena primaria y aunque no causa desviaciones significativas, visuales u organolépticas en el producto final, al ser un microorganismo, aun cuando no sea patógeno, aun cuando no cambie nuestro producto final, su presencia en productos UHT no es deseada. Incluimos esto porque en Latinoamérica en los últimos años nos ha llegado en diferentes momentos a los diferentes mercados de Latinoamérica esta situación, pero no es algo que haya nacido acá, realmente no es tampoco nuevo. En Europa inició hace muchísimos años, iniciando los años 90, y hay mucha investigación sobre esto, por lo cual queremos compartirle varias conclusiones de los estudios que durante 30 años se han llevado sobre esta situación. Es identificar realmente cuál es la fuente de contaminación, porque a la industria nos preocupa, pero realmente a la industria le llega a la situación y se genera es en la cadena primaria. Realmente viene de la cadena de la granja misma, del mismo suelo, de los pastos, del forraje, del tracto digestivo ya de los animales, del estiércol, de la ubre, de la alimentación a los animales y de ahí se transmite a la leche cruda. En Latinoamérica tenemos un reto muy particular y es que para nosotros es muy difícil o es un reto muy grande poder identificar en esa etapa de origen la incidencia o la presencia de estos HRS. Básicamente, ¿por qué? Por su bajísima incidencia, es decir, están presentes en la leche, pero cuando están presentes, están presentes en montos o en volúmenes tan pequeños comparados con toda la flora natural que trae el producto leche cruda, con lo cual es muy complejo de poderla identificar. Pero en mercados, digamos, que llevan mucho tiempo más, muchas tecnologías en avanzada, ya logran identificar desde ese momento del origen de esta situación, logran identificar la presencia de HRS, lo cual les permite muchísimo más rápido y más controlado y más previsivo evitar que esta situación llegue a la industria, pero la realidad es que llega a la industria y a la derecha vemos digamos, dos modalidades o dos procedimientos que hacen que en nuestra industria se empeore o se replique mucho más la incidencia de HRS. Por ejemplo, cuando reprocesamos leche UHT que está contaminada con HRS, y digo contaminada entre comillas porque recordemos la presencia de HRS no quiere decir que sea un producto malo o patógeno, realmente es un producto conforme, solo que tiene presencia de estos microorganismos. En la medida en que reprocesemos este producto UHT, la incidencia aumentará en nuestras plantas. En la medida en que usemos leche en polvo
con presencia de HRS, esto replicará en todos los procesos, en todas las líneas, en todos los equipos donde utilicemos estos ingredientes. Algunas conclusiones muy importantes que con el tiempo se han aclarado y hoy en día es muy firme decir que no es un problema de contaminación de la línea o de lavado CIP o no es un problema de esterilización y tampoco es un problema de recontaminación que ocurra después del tratamiento térmico, es decir, después del proceso de esterilización UHT, incluyendo las máquinas llenadoras. Es básicamente una generación que ocurre en la cadena primaria y esto se respalda en muchísimos estudios que hay a nivel global, digamos desde Europa, pero también de Latinoamérica estamos empezando a levantar muchísima información sobre esto. Acá simplemente queremos esquematizar cómo minimizar en la industria. Es indeseado tenerlo, pero si llega, lo primero que tenemos que hacer es evitar propagarlo. Y hablábamos del reproceso aquí. Tenemos una línea convencional de procesamiento donde arrancamos de la leche cruda a la izquierda, pasamos a un tratamiento UHT convencional. A ese tratamiento es muy probable que sobreviva porque son termoresistentes. Y, por ejemplo, si tan solo tomamos un envase con presencia de estas esporas termoresistentes, ese envase después va al periodo de cuarentena para incubación y durante ese periodo aumenta dramáticamente el contenido de HRS o de estas esporas, con lo cual si antes teníamos, por ejemplo, una sola espora en un solo envase, ese mismo envase ya va a tener más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Y si intentamos llevar ese único envase a el inicio del proceso, a mezclarlo de nuevo con un volumen mucho más grande de leche fresca, que es posible que no tenga ni siquiera HRS, pues vamos a replicar la incidencia de HRS y vamos a facilitar esa propagación, con lo cual lo que queremos es justamente evitarla y dejar de hacer estas prácticas que digamos que no solucionan y al contrario pueden aumentar la incidencia de la situación en nuestras plantas. Como una referencia, queremos compartirles esta información que son básicamente los parámetros estándares que consideramos correctos para una estabilidad comercial y lograr tasas de fallos de 1 a 10.000, de 1 en 10.000. Básicamente recuento total de esporas mesófilas y de esporas termoresistentes y con su respectivo procedimiento de incubación en placas para identificación en el laboratorio Petri, lo cual nos daría una tranquilidad o una muy buena, una buena seguridad de la buena calidad de microbiología en la leche cruda que está ingresando a nuestra industria. Pero ahora bien, revisemos qué pasa al interior de la industria, qué pasa con la maquinaria de las tecnologías UHT. Y aquí hay que empezar a decir que la calidad de leche cruda una vez más, impacta directamente en la productividad y en la eficiencia de los equipos, que son factores claves, por supuesto, en la rentabilidad del negocio, del negocio lácteo. Y aquí entra un término muy importante, es el tiempo de producción, que tal vez hemos escuchado como running time, pero el tiempo de producción básicamente son las horas de producción continuas durante las cuales está el equipo y la línea en producción, generando producto disponible en el mercado. Pero, ¿qué afecta nuestro tiempo de producción? ¿Qué debemos cuidar para tener mayores eficiencias? Por supuesto, interrupciones no programadas, pero también hay algo muy particular que tiene que ver con la calidad de la leche que está entrando a nuestra planta. Y es la formación de incrustaciones que generan ensuciamiento, que ya vamos a explicarlo, y en inglés de pronto han escuchado el término de fouling. Entre mayor ensuciamiento haya, más cortas serán nuestras corridas de producción y las corridas serán interrumpidas por la necesidad de parar para tener que hacer lavados CIP, con lo cual se afecta la rentabilidad, impactando la productividad y la eficiencia de nuestras líneas. Aquí hay que poner especial atención en los equipos en los equipos como los intercambiadores de calor, que es donde el producto se procesa y se calienta, se expone a esa temperatura. En el video de la derecha abajo vemos como en un intercambiador tubular entra en blanco la corriente de leche cruda que se está procesando y contracorriente veíamos una línea roja que representa el servicio industrial, que puede ser agua caliente o vapor, pero al final esa exposición de esa leche
a esas temperaturas cada vez más altas, hace que los componentes de la leche se desestabilicen y sean propensos a sedimentarse y a quedarse pegado a las paredes del acero inoxidable de los tubos o de las placas de un intercambiador de calor, con lo cual hay que poner muchísima atención, un acercamiento muy riguroso sobre el diseño de los equipos de esterilización de nuestros productos UHT. Cuanto más alta la temperatura, por supuesto, más depósitos se forman, haciendo que haya más ensuciamiento y haciendo que las corridas de producción, que deseemos sean lo más largas y continuas posibles, deban ser interrumpidas por tener que hacer lavados de CIP. Muy bien. Eh, Relacionado con lo anterior, queremos mostrarle, tal vez para ustedes es muy familiar el gráfico de la izquierda, donde vemos las curvas de calentamiento que sufre nuestro producto o a las que se somete nuestro producto para poderse procesar térmicamente. Y dependiendo de la tecnología, el calentamiento es más agresivo o menos agresivo. En el eje horizontal vemos el tiempo transcurrido para ese proceso y en el eje vertical vemos la temperatura de calentamiento final. Ahí vemos los procesos de pasteurización, que por supuesto tiene un nivel de calentamiento más bajo, y los de calentamiento más alto, hay dos curvas de calentamiento, que son las de proceso UHT directo y las de proceso UHT indirecto. En la medida en que haya una mayor exposición en tiempo, pero también en intensidad de nuestro producto a un tratamiento térmico o al calentamiento, habrá más efectos sobre el ensuciamiento y sobre la rentabilidad de la línea para buscar corridas largas de producción. A la derecha vemos cómo con el tiempo se ha estudiado muchísimo este tema de ensuciamiento y se ha logrado clasificar el ensuciamiento en dos grupos, en dos tipos. A la izquierda vemos en azul el ensuciamiento proteínico, que empieza más o menos en el precalentamiento a 60 grados centígrados. Todo esto estamos hablando de lo que sucede en los intercambiadores de los esterilizadores UHT, y el ensuciamiento proteínico va hasta una temperatura de 115 grados centígrados. Principalmente el nombre es porque la presencia de este ensuciamiento es principalmente de proteína, que por presencia de temperatura se ha precipitado y ha quedado ensuciando las superficies del intercambiador de calor. Y hay un ensuciamiento que ocurre posterior a ese precalentamiento, que es el mineral, donde ya son temperaturas más altas a partir de 115 grados centígrados hasta el calentamiento final, y ya no es tanto proteína lo que se encuentra allí, sino es más sales minerales de la leche y principalmente calcio. Aquí quisiéramos hacer un alto, hacer una pequeña encuesta, una pequeña pesquisa muy rápida para tener su input y retroalimentar con su valiosa experiencia lo que ustedes han percibido o lo que crean que está sucediendo en sus plantas. Quisiéramos preguntarles de forma rápida, ustedes pueden votar entre estas opciones en la herramienta, ¿cuál cree usted que es el tipo de ensuciamiento que genera una parada del equipo UHT por la necesidad de ser lavado con CIP? A, ensuciamiento proteínico; B, ensuciamiento mineral; o C, ambos. Decídanse, vamos a escuchar o a recibir sus respuestas. Tomémonos 20 segundos, es algo muy rápido, muy dinámico. No vamos a gastar aquí mucho tiempo, solo quisiéramos tener cuál es la percepción de la industria mientras ustedes pueden votar en la herramienta. La idea es que podamos tener la percepción de la industria sobre cuáles creen que está afectando más en sus líneas de estos dos grupos de ensuciamiento, si el debido a la proteína durante el precalentamiento o debido a la precipitación de los minerales en el calentamiento final. Y eso nos permitirá tener algún preámbulo más adelante para poder continuar y enfocarnos cómo poder gestionar los impactos de ese ensuciamiento, dependiendo del tipo de ensuciamiento, cómo podemos recomendar buenas prácticas, diseños de equipos especiales y demás, que en pues la tecnología existe y hay que poderla usar para minimizar esos impactos del ensuciamiento. Así que esperemos unos segundos, por favor, mándenos su respuesta A, B o C en la herramienta que están en este momento viendo.
unos segundos más, estamos cerrando, como dicen, estamos cerrando las votaciones, así que anímense, tienen unos segundos más y podemos leer los resultados y poder continuar con nuestra presentación sobre ensuciamiento, que nos impacta muchísimo los niveles de desempeño de los equipos, los niveles de consumos industriales. Al final lo que buscamos es un mayor output o una mayor entrega de producto terminado final disponible en las tiendas, en el mercado. Bien, tenemos los resultados. Bueno, muy interesante, la verdad, excelente. La mayoría de ustedes, el 48%, votó la C, que ambos ensuciamientos definen parar el equipo en producción para lavarse. 48%. En segundo lugar, con 35%, fueron hacia una respuesta del ensuciamiento proteínico. Y el resto, 16%, fueron hacia un ensuciamiento mineral. Muy bien. Eh, Creo que puedo decirles que de alguna forma u otra todos tienen razón, porque dependiendo muchísimo de cada situación particular de las plantas, podrán parar por el ensuciamiento proteínico si el mineral está bajo control o al revés, si el proteínico no está controlado y la proteína es muy inestable, podrá parar por el proteínico o puede ser una combinación de ambas cosas. ¿Por qué depende tanto caso a caso? Depende primordialmente de la calidad de la leche que está entrando en sus plantas, en esa línea en particular, en ese lote de producción. ¿Qué tan estable es esa proteína que está entrando? De acuerdo a los exámenes o a los test de estabilidad sobre el alcohol, de la prueba de alcohol. Depende mucho de las corridas de producción, depende mucho de si hay recirculación, de si hay eventos de agua estéril, de la calidad de los servicios industriales, de si hay aportes adicionales o adiciones de sales al producto, que ya lo vamos a ver más adelante y depende de cada legislación. Así que al final es una conjunción de los tres, pero depende de en cada caso. Aquí vamos a compartirles a ustedes un poco referencias de fotos reales que tal vez puedan ser familiares a ustedes, porque esto suele pasar, es normal estos dos ensuciamientos. Y a la izquierda vemos el primero, que es el proteínico. Eso es una foto sacada de una junta de un extremo de un tubo, de un intercambiador de calor en un esterilizador UHT, donde vemos que las características son bien especiales, son coloraciones blancas y son blandos, y la composición, este ensuciamiento se ha medido en laboratorio y se ha evidenciado que la composición es más o menos un 60% de proteína, algo menos de minerales y mucho menos de grasa. Pero ahora a la derecha vemos el otro lado, vemos el ensuciamiento predominantemente mineral, que es el tipo B, con temperaturas más elevadas de 115 grados centígrados. La característica ya es diferente, ya es un producto más duro, quebradizo y más marrón, es más oscuro, no es tan blanco. Y predominantemente hay hasta un 80% de minerales, mucho menos aporte de 20% de proteínas y sigue siendo muy bajo el aporte de la grasa. Acá me permito devolverme un poco para explicar algo que la industria ya, o que la tecnología de procesamiento UHT ya ha desarrollado para combatir o minimizar el impacto sobre el ensuciamiento proteínico de la izquierda. Y veíamos un poco acá las gráficas de este intercambiador de calor tubular y no sé si se dieron cuenta dentro del círculo azul, ustedes pueden ver un tubo de estabilización, dice allí. Y es un tubo diferente al que todos los esterilizadores tienen en el calentamiento final, que es el tubo de retención. Este segundo tubo pretende intencionalmente en una temperatura muy específica del precalentamiento y durante un tiempo muy específico de retención, pretende intencionalmente desnaturalizar la proteína a esas temperaturas previas para que no sea un problema de ensuciamiento en calentamientos posteriores. Eso funciona, la industria lo tiene muy desarrollado y ayuda muchísimo a combatir o a minimizar el impacto de ese ensuciamiento proteínico. Bien, se conoce como tubo de estabilización de proteína, justamente para eso. Perfecto, continuando donde íbamos. Acá queremos dar un ejemplo de cómo se desnaturaliza la proteína por efecto de calentamiento
y dependiendo de nuevo de la calidad de la leche que estamos considerando. A la izquierda vemos una leche, digamos, aceptable en términos de su nivel de calidad, con un pH de 6,67 y vemos los dos tipos de proteína que trae la leche, caseína y proteínas de suero. Y esas temperaturas que vemos allí son las temperaturas a partir de las cuales empieza a desnaturalizarse o a desestabilizarse la proteína y empieza en presencia de calor a precipitarse y a ensuciar los equipos. Con lo cual, por ejemplo, vemos que la caseína a 160 grados centígrados empieza a desnaturalizarse, pero pareciera no ser una gran preocupación porque en el tratamiento térmico UHT convencional solo alcanzamos temperaturas de 140 grados centígrados, con lo cual una buena calidad de leche hace que las caseínas estén, digamos, bajo control en cuanto al ensuciamiento. Por otro lado, las proteínas de suero, vemos que las temperaturas a partir de las cuales empieza su desestabilización y empiezan a ensuciar los equipos son muy bajas, a partir de 65 grados centígrados, lo cual por supuesto está de lejos cubierto por la temperatura de calentamiento final UHT de 140 grados centígrados. Pero ahora bien, ¿qué vemos a la derecha? A la derecha vemos una leche de no tan buena calidad, de menor calidad, de un pH de 6,4, que indica una mayor acidez, indica una mayor, a su vez, una mayor actividad de microorganismos. Y miren que si bien la proteína de suero sigue en los mismos 65 grados centígrados, la caseína, que antes estaba bajo control, ya a esas nuevas condiciones de calidad de leche, ya se empieza a desestabilizar y a ensuciar el equipo a una temperatura más abajo de la temperatura convencional de un proceso UHT. Se empieza a desnaturalizar a 135 grados centígrados, con lo cual empieza a aportar un ensuciamiento adicional que antes estaba bajo control. Con lo cual, de nuevo, la calidad de leche que estamos recibiendo en nuestras líneas, en sus líneas, es preponderante bajo todo punto de vista. Ahora bien, ¿cómo evitar las incrustaciones? Básicamente, lo que mencionábamos varias veces, es importantísimo la utilización de leche de la mejor calidad posible o de buena calidad. Y a la derecha vemos un cuadro de lo que consideramos como una referencia, una buena estabilidad de proteínas en términos de acidez, en términos de pH, en términos de la prueba que todos conocen en la industria de la estabilidad de las proteínas al alcohol. Pero también es importante un adecuado diseño de los esterilizadores UHT. ¿Para qué? Veíamos en las curvas de la gráfica hace un momento, entre más suave sea el tratamiento térmico que se aplique al producto, mucho más vamos a cuidar ese ensuciamiento y esas incrustaciones, permitiendo rentabilidades o desempeños mayores y cuidando la calidad del producto. Pero también hay un tercer componente que es el uso de sales estabilizantes. ¿Qué nos permite esto? Ayuda muchísimo al balance salino para al final estabilizar las proteínas. Y no solamente ayuda para que si están estables no va a ensuciar tan rápido el equipo, sino también va a estabilizar las proteínas fuera de la industria en la vida útil del producto terminado en las tiendas, con lo cual se minimiza el riesgo a que se sedimenten las proteínas en el envase final. Este punto de sales estabilizantes permitidas depende muchísimo de cada legislación en cada mercado. De nuevo, siempre hay legislaciones en Latinoamérica específicas por país, pero algunas son más ambiguas, más abiertas que otras que son más específicas y la industria, por supuesto, conoce en cada caso, ustedes conocen, por supuesto, en cada caso qué es lo que es permitido o qué es lo que no es permitido. Y así, pues, es importante darles esta aplicación. ¿Cómo vemos nosotros una línea de alta productividad? Ustedes este ciclo lo conocen más que nadie. Empezamos con la parte roja de preparación de la línea para después empezar la parte azul de la producción y finalmente cerrar con la limpieza y empezar de nuevo el ciclo. En la parte de producción, ¿qué resaltamos nosotros?
es importantísimo una correcta, una muy rigurosa planeación de la producción, continuar los esfuerzos que la industria de ustedes están haciendo para tener la mejor producción, la mejor planeación de producción posible. También contar con diseños correctos, adecuados de los equipos de tratamiento térmico, los equipos UHT, y configurar de la forma más correctamente posible toda la línea. Es decir, hemos hablado mucho de los esterilizadores, porque allí es donde se calienta el producto y ahí es donde se generan esos ensuciamientos no deseados, pero también es muy importante evaluar toda la línea con los periféricos del equipo antes del UHT y también después del UHT, incluyendo, por ejemplo, uno de los sistemas de llenado aséptico y tal vez en la mitad un tanque aséptico que ayuda muchísimo a evitar ese reproceso o esa recirculación que hay hacia el esterilizador, lo cual hace que la productividad aumente y al no reprocesar ese porcentaje de retorno también nos ayuda muchísimo a cuidar la calidad de nuestro producto final y hacerlo más estable en su vida útil posterior. Después es muy importante hablar de los ciclos efectivos de CIP. Hay protocolos muy definidos para poder evaluar a partir de recomendaciones generales de los equipos, pero caso a caso se deben validar esas rutinas de CIP para que sean efectivas, de acuerdo a los productos y a las exigencias y a las calidades que estamos usando en cada línea. Y eso se complementa con verificaciones, hisopados en puntos específicos de la línea, en puntos críticos de control, luego para verificar luego de cada limpieza CIP. Y en lo rojo, disponibilidad de línea, por supuesto, en la medida en que esté disponible y no debamos parar la producción por otros factores externos, pues la productividad nuestra se va a apalancar muchísimo más. Incluimos ahí temas de mantenimientos planeados, la calidad y la disponibilidad de servicios industriales y la operación y control de los equipos y los procesos. Bien, pasamos a un nuevo bloque. Queremos hablar de lo que ya pasa después de nuestro proceso productivo de manufactura, en la vida útil de nuestro producto final, durante el almacenamiento, durante el transporte y el almacenamiento hasta el consumo final de los productos, que si vamos a verlo, también son afectados directamente por la calidad de insumo que utilizamos en las plantas. ¿Qué es shelf life? Para entender un poco el concepto de vida útil. Básicamente es la vida útil de un alimento desde la fecha de su preparación, de la fabricación, hasta la fecha de caducidad. Y durante ese periodo de tiempo, de meses, debe asegurarse que el alimento sigue siendo adecuado para el consumo y que durante ese periodo de meses también deberá mantener sus características organolépticas como color, sabor, olor, textura, pero también y sobre todo sus características de estabilidad a largo plazo. Bien, y sobre estabilidad vamos a hacer un acercamiento más en detalle, porque creo que eso refiere mucho a lo que ustedes evidencian en su experiencia en la industria. Bueno, esto creo que ustedes lo conocen más que nadie, los números de la composición físico-química de la leche. Los números finos pueden cambiar dependiendo de cada caso, de cada leche y demás, pero esto es leche entera en general. Pero aquí que pretendemos explicar lo complejo que es biológicamente el conjunto de leche como tal. ¿Por qué se hace complejo? Porque es que además de estos componentes naturales de la leche, hay un aporte de microorganismos que vienen en la leche, unos naturales de la leche, otros naturales que provienen del animal, pero aún así presentes en la leche y en presencia de estos nutrientes como lactosa, grasa, proteínas, estos microorganismos que no son deseados tener se alimentan más y van creciendo y haciendo la incidencia mayor para ir en detrimento de la calidad de leche. Y hay una cosa más, estos microorganismos, además de todo, durante el tiempo que transcurre antes de su eliminación en un proceso UHT, generan enzimas, que son, encima de todo lo que está pasando en la leche, son agentes adicionales que también, dependiendo cómo lo vamos a ver, va en detrimento de la calidad de nuestro producto final. Con lo cual la leche es un sistema biológico altamente complejo. Tenemos nutrientes, tenemos microorganismos y tenemos enzimas. Vamos a ver los ejemplos de la actividad de las enzimas, cómo las enzimas en la práctica realmente degradan
nuestra leche. Sobre la lactosa, en presencia de enzimas se genera una fermentación de la lactosa, con lo cual hay una producción de ácido láctico y en la práctica la consecuencia es que se reduce el pH de la leche, se vuelve más inestable las proteínas porque sus cargas cambian y se puede desestabilizar más rápidamente. Sobre la grasa, también la enzima que ataca o que trabaja sobre la grasa es la lipasa y la presencia de esta lipasa genera una producción de ácidos grasos libres, con lo cual en la vida real, en la práctica, se corre con el riesgo de sabores rancios o separación de grasa. Y sobre la proteína, también las enzimas atacan a este componente. La enzima proteasa genera producción de péptidos y de aminoácidos con las consecuencias de, en la práctica, generar sabores amargos no característicos y tendencias también a flocular o a formar esos flocos que se van precipitando también en el fondo del envase. Aquí queremos hacer un acercamiento para remarcar el mensaje de la importancia de cómo gestionar el tratamiento a estas enzimas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las lipasas y proteasas, que fueron las que vimos en el slide anterior, afectan nuestro sabor, afectan nuestras propiedades naturales de la leche, provienen de los microorganismos psicrótrofos. Los microorganismos psicrótrofos van a morir en el tratamiento UHT porque pues, no sobreviven al tratamiento térmico. Pero las enzimas que estos psicrótrofos hayan generado desde el inicio de la fabricación, de la producción de la leche en la cadena primaria, hasta el momento en que se eliminen en el tratamiento térmico, todas esas enzimas generadas van a sobrevivir el tratamiento UHT. Es decir, en mi tratamiento UHT voy a eliminar los microorganismos como los psicrótrofos, pero no voy a eliminar todas las enzimas que se produjeron debido a esos microorganismos como las lipasas y las proteasas. Por eso es muy importante, en general aquí el mensaje es de principio a fin, desde la leche cruda hasta producto terminado, lo más importante es darle un tratamiento térmico lo más rápido posible, que también se transporte la leche cruda o dentro de la fábrica también se almacene la leche cruda o la leche termizada antes del UHT a temperaturas lo más bajas posibles, cercanas a 4 grados centígrados, y que le demos menos tiempo antes del proceso UHT, para que tengan menos tiempo de crecimiento y de afectar nuestro producto final. Aquí en la animación de la derecha, voy a repetir un poco la animación para que lo puedan ver bien, vemos que la afección va del fondo del envase a la cima del envase, y esto representa actividad enzimática, donde se ve una coagulación de la leche. No hay un cambio de pH, por lo cual el producto microbiológicamente es conforme, pero es no característico. Se forma lo que de pronto conocemos como coagulación dulce. Es una coagulación que no es producto de la fermentación, pero es similar en aspecto al yogur sin que sea yogur y por supuesto es no deseado. También sobre la grasa. Sobre la grasa, sobre la grasa tenemos en la parte de arriba una película de grasa que se separa durante la vida útil y eso se atribuye a ineficiencias en la homogenización, pero también a la actividad enzimática de una materia prima que no tuvo la mejor calidad. En sedimentación, ya no se ve en la parte de arriba, se ve en el fondo del envase y es causada por acción enzimática, principalmente cuando hay un alto recuento de células somáticas que vienen del animal y empeora con las temperaturas de almacenamiento de leche cuando son cada vez más elevadas. Básicamente, ¿cómo combatir esto? De nuevo, la calidad de leche es preponderante, recuentos bajos de microorganismos, que evitemos generar esas enzimas y también gestionar el tiempo y condiciones de transporte de esa leche cruda y almacenar en todo momento lo más bajo posible. Y cuando ya tengamos un producto UHT, poder almacenar también en temperaturas no tan elevadas. Esto resume un poco lo que hemos visto: calidad microbiológica en primer lugar, después afección por actividad enzimática y condiciones de tratamiento térmico dependiendo de la temperatura o del diseño de los equipos y de las tecnologías de calentamiento y condiciones ideales de transporte y almacenamiento de una leche UHT. Vamos a ver el estudio que se hizo en nuestro centro de desarrollo en Tetra Pak Lund, en Suecia. Aquí, digamos que intencionalmente, mediante un proceso controlado en el laboratorio,
quisimos generar una leche de mala calidad a partir de una leche de buena calidad y ver qué pasa. A la izquierda teníamos leche cruda, que intencionalmente, sobre la cual adicionamos Pseudomonas cedrina, eh, es decir, adicionamos esos microorganismos que generan las enzimas y le dimos un tiempo de almacenamiento, después lo pasteurizamos, le dimos un tratamiento UHT para obtener producto UHT y llevamos a almacenamiento final. Hicimos 4 niveles de muestras, aquí lo vemos del 1 al 4, siendo el 1 el producto original, patrón, sin haber sido adicionado con esos microorganismos de la mejor calidad, entonces el 1, y el 2, 3 y 4 con un aporte de microorganismos, siendo el número 4 el que más microorganismos recibió, es decir, el de menor calidad. Y ese producto generado en laboratorio UHT se llevó a almacenamiento ambiente a temperatura de 30 y a temperatura de 37 grados centígrados. Aquí están los resultados y básicamente creo que son fotos reales y si vemos el patrón número 1 y la muestra número 2, siempre en diferentes temperaturas, incluso en la más caliente, a 37 grados centígrados, mostraron un resultado satisfactorio sin eventos de sedimentación en el envase, incluso después de 4 meses de almacenamiento, lo cual reconfirma que la buena calidad da buenos resultados. Pero miremos en el otro extremo, los números 3 y 4, sobre todo el 4, donde incluso a temperatura ambiente, los dos ya empezaron a tener incidencias de sedimentación y si vemos después de 4 meses a 37 grados centígrados, ya es algo más crítico en el fondo del envase, el número 4, se ve ya una incidencia mucho más significativa. Y sobre la grasa, después de tan solo un mes de temperatura ambiente, la muestra número 4 evidenció esta presencia de la película en la parte superior de separación de la grasa que no es tampoco deseada. Resumen y consideraciones finales. Creo que es claro para todos el impacto de tener calidades de leche no tan buenas o prácticamente malas en nuestra industria y tiene impactos tecnológicos, pero también tiene impactos al final, todo se traduce en impactos económicos. En esterilidad comercial, a la industria le impacta muchísimo tener altas tasas de defectos, de retornos, de devoluciones de producto. En proceso industrial, limitamos o la calidad, la mala calidad de la leche cruda limita el tiempo de funcionamiento en producción, con lo cual el rendimiento, la productividad bajan y hace que los CIPs requieran más seguimiento, sean más ineficientes y gastemos tiempo en vez de estar produciendo, tener que estar lavando. Y estabilidad en el almacenamiento, también la mala calidad nos limita la vida útil del producto, no microbiológicamente, pero sí sensorialmente, con separación de grasa, con sedimentación en el fondo, con gelificación o simplemente sabores y olores desagradables. Y en general, repasemos cómo se sugiere gestionar estos impactos de la calidad de la leche cruda en nuestro proceso y nuestro producto final y así optimizar el rendimiento en la industria. Lo más importante es buscar la mejor calidad posible dentro de nuestro proceso, asegurar condiciones de transportes bajo temperaturas y bajo tiempos cortos y temperaturas bajas para que ese crecimiento de microorganismos esté bajo control y digamos que llegue a la industria con unos niveles aceptables. Optimización del proceso. Hablamos también del régimen de la producción y del CIP para lograr un mejor rendimiento, tener los equipos y los diseños y las configuraciones de línea de la mejor forma posible para minimizar esos impactos en la calidad de la leche. Y por supuesto mantener la calidad después del procesamiento, lo que ocurre en la vida útil, durante los meses de vida útil, evitar altas temperaturas en los transportes, en los almacenamientos del producto final, dado que tienen impacto como lo vimos en la prueba real del caso de laboratorio. Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Creo que hemos terminado la presentación, tenemos el tiempo justo para recibir las preguntas. Mis compañeros al interior del evento han recolectado todas sus preguntas, inquietudes y comentarios y han escogido los más repetitivos, los más frecuentes. Entonces vamos a ver qué preguntas tenemos para poder gestionar las respuestas de nuestro lado. Perdón, busco un segundo por acá. Por favor, compañeros, la pregunta número 1. Un momento.
Ok, pregunta número uno. Ok, todo, pregunta número uno. ¿Todos los rangos de temperaturas y tiempos de la legislación, de las legislaciones aseguran la esterilidad comercial? Bueno, una pregunta, digamos, eh, muy particular y bien clave, porque lo mencioné antes, la industria conoce las combinaciones de temperatura y tiempos correctos y suficientes para nunca comprometer la esterilidad comercial. Sin embargo, las legislaciones son, como dije, variadas, algunas son más específicas, otras son más generales, que dejan abierto a la interpretación, pero aún las que son específicas, digamos que los rangos de temperaturas y de tiempos que muestran no siempre llevan al área UHT que veíamos en rojo en la gráfica de la eliminación de los microorganismos para poder decir que un producto es UHT. Por ejemplo, recuerdo tal vez, bueno, no sé en qué mercado, recuerdo una que arrancaba, el rango de temperaturas arrancaba en 130 grados centígrados y el rango o el límite inferior de los tiempos de retención, el más corto era 2 segundos. Si tomamos esa combinación de la temperatura más baja y el tiempo de retención más corto, 130 grados centígrados, 4 segundos, está cerca, pero no está en el área UHT. Así que creo que también son legislaciones de mucho tiempo atrás, algunas, pues digamos que vale la pena revisarlas, pero ya es otro tema de discusión, pero muy interesante la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Ok, ok, la tengo. A ver, nos preguntan, no me muestran quién la envió ni de dónde, así que es una pregunta general, solo leo la pregunta. ¿Cuál es la combinación de temperatura y tiempo para eliminar las esporas termorresistentes? Wow, es la pregunta del millón, porque en la industria siempre se busca, eh, digamos, eliminarlo una vez llega a la planta, pero recordemos, enfoquémonos en evitarlo en el origen, pero si llega a la planta, no hay una combinación mágica que elimine, no hay una combinación mágica de temperatura y tiempo de retención que realmente asegure la eliminación de la incidencia de HRS, entre otras cosas porque recordemos el proceso térmico aporta una reducción logarítmica, lo cual indica que dependiendo de la carga inicial de HRS que tenga el producto que está entrando al esterilizador, también dependerá el resultado final. Y es posible que el tratamiento térmico sea suficiente, pero es posible que no y que simplemente la reduzca, pero no la elimine. Digamos que lo que sí es un efecto real, y eso es clarísimo y está súper documentado en la experiencia y en la bibliografía, es que a mayor tiempo perdón, a mayor temperatura de calentamiento y a mayor tiempo de retención, la incidencia de los HRS sí baja. Que sea suficiente para eliminarlo, depende cuánto entró, y que sea suficiente para eliminarlo en la mejor forma, también hay que verlo, porque no siempre es bueno. Acuérdense que estamos hablando siempre de buscar tratamientos térmicos suaves sobre el producto. Y por otro lado, estamos buscando subir temperatura, con lo cual pues hay un balance de busquemos esas temperaturas, pero sin ir en detrimento de la calidad de nuestro producto. Bien, así que no es tan fácil y práctico en la vida real, simplemente buscar calentar más y darle un impacto más severo al producto. Podemos generar otro efecto. Vamos, por favor, con la siguiente pregunta, por favor, en la número 3. Bien. Em, ¿Qué tipo de esterilizador se recomienda para asegurar la calidad del producto directo o indirecto? Bueno, realmente aquí, ok, creo que aquí puedo responder de forma tajante que los dos sistemas aseguran la calidad del producto. Los dos sistemas aseguran una esterilidad comercial. La diferencia está en los desempeños de uno o del otro. El sistema directo, si recordamos las curvas, hace que el tratamiento térmico sea más rápido y por ende más suave sobre el producto, haciendo, por ejemplo, que tenga beneficios de corridas más largas para evitar interrumpirlas por ensuciamientos y tener que lavar el equipo, pero también tiene, digamos, o su principio exige unos volúmenes de vapor y unas calidades de vapor sanitario
mucho mayores a los sistemas indirectos. Pero para la pregunta, los dos aseguran la calidad del producto y los dos aseguran la esterilidad comercial. Amigos, podríamos seguir mucho más tiempo, les agradecemos todas sus preguntas. Las demás, les aseguramos, perdón, perdón, ok, perdón, ok, me están diciendo por interno que tenemos una pregunta más. Y la siguiente, por favor. Bien, bien, perfecto. La última, ¿cómo validar el CIP? ¿Cómo validar el CIP adecuado para cada equipo UHT? Bueno, bien, digamos, tradicionalmente ya existen protocolos para validar el correcto CIP. Básicamente es hacer seguimiento a cada lavado. Exige un trabajo muy riguroso y es un paso a paso muy riguroso y es un trabajo no de días ni de semanas, tal vez de meses, para ir midiendo y escalonadamente ir cambiando algunos parámetros de CIP y los tiempos de corridas de producción buscando alargarlos, pero muy escalonados y muy paulatinos. Es decir, no pretendemos con el procedimiento que las corridas de producción de 10 horas de pronto se dupliquen y pasen a 20, sino de pronto cada 2, 3, 4 semanas, depende del seguimiento y la verificación de los lavados, ir incrementando 1 hora, 2 horas y medir todos los resultados. Devolvernos, si todo está bien, seguir incrementando 1 hora más. Sin embargo, la tecnología, eso es el método, digamos, protocolos convencionales que existen hace mucho tiempo y están muy bien definidos. Sin embargo, la tecnología ha avanzado muchísimo. Tetra Pak, de hecho, tiene soluciones para hacer lo que expliqué antes, pero de forma automática y hacerlo en línea. Es decir, ¿qué tal si en los esterilizadores ya existe la tecnología para poder tener instrumentos de campo, para poder medir y monitorear la caída de presión en las secciones del intercambiador de calor del esterilizador y poder al final evaluar qué tan rápido se está ensuciando en esa producción en particular, en línea, no lavar siempre con el mismo CIP, usando el CIP más crítico de todos los productos, sino cada vez recalculando cuál es el CIP que se requiere después de esa producción en específico, porque no es lo mismo correr 10 horas en leche blanca que correr 10 horas en chocolate. Así que hay soluciones ya tecnológicas para poder poner instrumentación en los equipos, medir qué tan sucio está quedando el equipo con el paso de las horas de la producción y recalcular cada vez recetas de CIP que sean adecuadas, por supuesto, suficientes para lavar el equipo como quedó sucio y no sobredimensionar para lavados extremos. Así que creo que con esto respondí la pregunta y amigos, creo que el tiempo se nos ha acabado. A todos, muchísimas gracias por su tiempo. Les aseguramos que las demás preguntas las vamos a revisar internamente, vamos a gestionar la respuesta y les estaremos contactando para tratar a todas sus inquietudes. Un mensaje final de cierre. Cuando termine mi intervención, tendrán unos minutos para poder contestar unas preguntas simplemente de encuesta de satisfacción, cómo les pareció el evento, cómo les pareció el tema, cómo les pareció todo, y retroalimentarnos un poco para poder nutrirnos en el ajuste y las mejoras a siguientes eventos a los cuales estarán cordialmente invitados. Y en los próximos días, a partir de mañana, en próximos días, ustedes recibirán un email agradeciendo su participación, por supuesto, pero sobre todo con un link donde podrán encontrar la grabación de este evento, lo podrán consultar de nuevo, lo podrán repasar de nuevo, compartir con otras personas y estará disponible en la herramienta, en la plataforma, desde hoy durante un año. Así que a todos un cordial saludo y muchas gracias. Que estén muy bien.